Colombianos, atención, Iván Cepeda presenta un proyecto de ley que ya radicaron 56 colegas, entre esos él, 27 senadores y 30 representantes. Estipula una reducción del 50% de sus salarios. ¿Serán capaces de reducirse por fin y dejar de recibir 55 millones de pesos que van a recibir este año? Amanecerá y veremos, pero este es el documento o el texto presentado por Iván Cepeda. Dice acá, artículo 1, modifíquese el artículo 187 de la Constitución Política, el cual quedará así. Artículo 187, la remuneración mensual de los congresistas de la República, que incluye factores salariales y no salariales, no podrá exceder de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, señores. No podrá acceder a esto. Esta remuneración se ajustará anualmente en proporción igual al aumento del salario mínimo legal mensual vigente y no será criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los demás funcionarios públicos, para quienes el monto salarial se fijará teniendo como base lo devengado por el presidente de la República. Artículo 2. Vigencia. Este acto legislativo entrará en vigencia a partir del 20 de julio del 2026 y deroga todas las normas que le sean contrarias. Esto porque preguntarán algunos usuarios que a partir del 2026, señores, porque con esto pues los actuales congresistas no se pueden declarar impedidos de que les bajen su sueldito contratado desde un inicio. Lloverían demandas para que se tumbara, ¿no? Parágrafo transitorio. A los congresistas que lo declaren expresamente les será aplicada la disposición contenida en el artículo primero, a partir de la promulgación de este acto legislativo y hasta la terminación del periodo constitucional 2022-2026. Pues amanecerá y veremos, pero tienen una serie de privilegios estos congresistas que no le caben a uno en la cabeza. Un despilfarro le cuesta a cada colombiano una millonada. Escuchen a ver qué va a pasar con esto. Ellos mismos. Más de 50 congresistas, el senador Iván Cepeda radicó en el Congreso de la República el proyecto que busca reducir el salario de ellos mismos, los congresistas. La iniciativa, que ha sido presentada en más de 6 ocasiones, espera ser aprobada en esta legislatura. Los detalles, por supuesto, si del Congreso hablamos, los tiene mi compañero Wilson Moreno. Muy buenas tardes, Wilson. Óigame, ¿cómo ha caído esa noticia por allá? Rafa, pues como usted dice, la iniciativa se ha presentado en más de 6 ocasiones, pero en ninguna de ellas ha superado el segundo debate. Se espera que con esta socialización que ha hecho el senador Iván Cepeda, pues se logre sacar adelante. En la actualidad los congresistas ganan 48 millones de pesos, pero con el aumento de los funcionarios públicos, el salario de los funcionarios públicos podría superar los 52 millones. Con este acto legislativo, los congresistas pasarían de ganar 48 millones de pesos que ganan hoy a 28 millones. En el pasado han fracasado medidas como reducir o eliminar las primas especiales o fijar topes máximos de los gastos de representación. Consiste básicamente en reducir casi un 50% nuestros salarios, y eso lo hacemos porque existe un clamor de la ciudadanía para que los congresistas igualemos nuestra situación, o por lo menos la hagamos proporcional con la situación del ciudadano común y corriente en Colombia. Lo que gana hoy un congresista equivale a lo que pueden percibir 100 colombianos que están en la línea de la pobreza. La iniciativa la firmaron por ahora 57 congresistas de varias bancadas, incluidas incluso una de oposición, como Cambio Radical. Por eso consideramos, con estos otros 56 colegas, que llegó el momento de enmendar esta situación. Yo espero que a este proyecto se una también la oposición política y podamos darle la buena noticia al país que de manera unificada todos los congresistas de todas las bancadas hemos tomado una decisión democrática. Como es un acto legislativo, porque es una reforma constitucional, debe superar 8 debates, 4 en la Cámara y 4 en el Senado, y entraría a regir a partir de 2026. Lo que han hecho durante años, ¿no? Tratar de presentar este proyecto. Esperemos a ver si son capaces, señores, porque llegará al punto donde el Estado no tendrá para pagarles a estos congresistas. Y ahí sí nos podremos cagar de la risa, porque ¿qué harán, no? ¿Qué harán, señores, para conseguir más plática de nuestros impuestos? Es que es definitivamente escandaloso. Este sueldo, sin contar la UTL, sin contar las camionetas, sin contar pues todo lo que reciben de privilegios, primas y demás. Amanecerá y veremos y vamos a ver si son capaces. Sin embargo, aquí la gente empieza a opinar. Se debe reducir en un 70%, al igual que la cantidad de politiqueros que no han generado proyectos de gran impacto social. Porque allá hay mucha gente que va a esa calentar silla, señores, como el señor Polo Polo, que él dice que ha tenido muchas iniciativas y ha sido pues también coautor de varios proyectos de ley. Pero física mierda, porque no se ha visto por ningún lado. De esta manera se evitará un gasto exagerado en puestos burocráticos y esquemas de seguridad. Al que no le sirva ese cargo, que se vaya a trabajar a otro lado, ¿no? Otra de las que anda contentísima con este salario es la señora Katy Jubinao, viajando por todo el mundo y demás. Y esto sí no se dice nada. Vamos a ver qué pasa con esto. Por otro lado, señores, la procuradora Margarita Cabello
ya dejó de ser procuradora y tomó pues el cargo el señor Gregorio El Hash, ¿no? Aunque hubo elogios del nuevo procurador Gregorio El Hash a la saliente Margarita Cabello durante la transición del mando. ¿Cortesía? ¿Caballerosidad? ¿O realmente aquí hay presuntamente complicidad? Vamos a ver qué fue lo que dijo aquí la señora Margarita Cabello y el señor Gregorio El Hash. Para mí realmente es un placer entregarle la administración segura de que van a ser 4 años de éxitos completos al señor procurador. Sí, porque y aquí usted le vamos grave. a entregar un resumen ejecutivo de todo el empalme que se hizo, un trabajo perfecto de empalme, con amistad, con buena relación, con un viceprocurador encargado de hacerlo por parte nuestra y con un equipo muy competente de parte del señor procurador, y queríamos hacerle la entrega formal del resumen del empalme. Aquí tiene el señor procurador. Y ahora esta bruja ya que no tiene poder. Pues me da mucha emoción y mucho orgullo recibir de quien recibo este informe tan importante, tan enjundioso, que le pondré todo el interés en conocerlo. Sé que aquí está la historia y el futuro de la Procuraduría General de la Nación, que recibo de las mejores manos, pero además de ser una funcionaria proba, competente y dedicada a su labor, la conozco como persona, como amiga, como mujer caribe representativa del talante de las mujeres de esa parte del país y que también representa a todas las mujeres de Colombia. Primera vez que ha habido aquí en Colombia una mujer en la Procuraduría General de la Nación, de los 72 procuradores generales, incluyéndome yo mismo, porque a partir de ahora voy a comenzar a ejercer la función que me encomendó el Congreso de la República después de ser ternado por el señor presidente de la República. Además, es una entrañable amiga y siempre la he reconocido como una jurista de las mejores calidades y como un ser humano extraordinario, que ha construido una familia muy linda, maravillosa, de la que es orgullo su estirpe, que además es una estirpe guajira, y su familia y su entorno cercano. Doctora Margarita, yo le agradezco mucho. Resalto la forma generosa, amplia, eficaz, pronta con que se produjo este trabajo de empalme entre los dos equipos que presidió para honra mía, para mi satisfacción y mi tranquilidad, el doctor Jorge Valencia Jaramillo, quien para mí ha sido también una luz que me ha guiado en esas oscuridades que a veces encuentra uno en los túneles de la lucha política, pero que ha sabido corresponder a ese cariño, a ese aprecio, a ese respeto que todos le profesamos a nuestro gran maestro Jorge Valencia Jaramillo. A él mi gratitud también, lo mismo a mi señora procuradora, seguirá siendo procuradora, la procuradora de Gregorio, la procuradora de la Nación en cuerpo ajeno. De manera que le agradezco mucho toda su bondad. Mil gracias. Sí. ¿Qué opinan de lo que dijo Gregorio El Hash a lo último? ¿Seguirá siendo la procuradora de Gregorio, la procuraduría en cuerpo ajeno? Ay, Dios nos libre, señores, y esperemos que esto después no se convierta en una serie de complicidad, señores. ¿Qué opinan de las palabras del nuevo procurador Gregorio El Hash? Por otro lado, ya empieza a haber un pequeño roce aquí con el gobierno por parte del procurador, y es que anunciaron que se congelarán pues, la entrega de recursos a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Registraduría, en medio de la grave situación fiscal que vive el país, señores. La advertencia la hizo este nuevo procurador, quien anunció una reunión con el ministro de Hacienda, Diego Guevara. El control es controlando al Ejecutivo. Entonces, no es muy entendible ni muy amable que al que lo va a controlar a uno, yo le quito los recursos. Señores, estamos ante una crisis fiscal bastante grave. Muy importante. El gobierno lo que hizo fue, creo que ya está por salir el decreto. A ver, recordemos, el presupuesto del 25 no se produjo por una ley del Congreso como es lo habitual. Se produjo por un decreto que la Constitución habilita al presidente cuando no se ha aprobado la ley del presupuesto en el tránsito que hace en las comisiones económicas de Senado y Cámara. Eso es inusual, pero sucedió. Ese decreto que establece el presupuesto tiene que ser desmenuzado mediante un decreto de liquidación. Ese decreto de liquidación está pendiente. Lo que hay es un anuncio por parte del alto gobierno de hacer un aplazamiento de la transferencia de unos recursos bastante importantes y bastante grandes, en el caso de los organismos de control, Procuraduría, Contraloría General y a la también Registraduría, que no es un órgano de control propiamente, pero es muy importante en la democracia. Es un aplazamiento lo que nos han anunciado. Yo ya estaba esperando iniciar oficialmente, mañana tengo reunión a las 10 de la mañana, solamente para hablar con el señor ministro Diego Guevara, que nos expliquen cuál es la situación jurídica y fiscal actual, real, porque conocemos que no es que le hayan quitado, sino que han determinado que eso sería aplazable. Esa es la primera parte, pero esta de fondo sí te la agradezco mucho. Es que los órganos de control son los órganos de control, y el control es controlando al Ejecutivo. Entonces no es muy entendible ni muy
una cosa muy amable, que al que lo va a controlar a uno, yo le quito los recursos. Eso no creo que es lo que esté el gobierno pensando ni quiera hacerlo. Eso además no cabe. Son políticas de austeridad que seguramente hicieron algo global, no tuvieron en cuenta que los órganos de control no son ramas ejecutivas y que como tienen autonomía e independencia de rango constitucional, pero además la Procuraduría se la ha ganado es con su historia, desde 1830. Entonces no creo que vaya a llegar a ese extremo de que no tenga para funcionar. El Estado tiene que seguir funcionando y hay otros mecanismos para garantizar que lo que se requiere en el Estado llegue, como por ejemplo el crédito, como por ejemplo las medidas de austeridad, como por ejemplo aplazar ciertas inversiones de la rama ejecutiva. No es de buen recibo que le aplacen al Ministerio Público, sobre todo lo de inversión, porque ahí es donde está, por ejemplo, la solución al atraso tecnológico tan dramático. Y entonces de 90.000 millones quedan 5.000, pues eso es como no tener nada. Pero mañana vamos a sacar alguna conclusión o algún plan de tareas y ya se lo vamos a hacer conocer. ¿Qué opinan de esto, señores? Dice aquí el nuevo procurador. Pues para eso está el crédito, ¿no? Y pensar que toda esta plata para el funcionamiento de todos estos entes de control la generamos nosotros los colombianos. Increíble, señores, pero es que la plata ya no les alcanza. Claro, con estos sueldos tan multimillonarios que recibe toda esta gente, todos estos funcionarios públicos, pues cómo va a alcanzar, ¿no? Cada día para atrás. Y entonces sí se enojan cuando dice Gustavo Petro que van a subir tanto en el sueldo mínimo. Qué descarados son, ¿no? Por otro lado, la periodista Laura Camila Vargas le pega tremenda parada al señor Néstor Morales. Dice ella que es inaceptable que le den micrófonos en una de las emisoras más escuchadas del país a alguien con un discurso tan revictimizante, negacionista y mezquino con referente a las madres de la Escombrera. Increíble lo que hace este periodista chimbo. ¿Qué tan miserable se tiene que ser para revictimizar a las madres que aún lloran a sus hijos e insinuar esto? ¿Usted podría jurar, asegurar que esas personas encontradas en la Escombrera no fueron enterradas ahí por sus familiares? O sea, tú me estás diciendo que posiblemente un familiar cogió los restos de Le estoy diciendo que nadie sabe de dónde salen esos cuerpos. Sí, acaban de escuchar a Néstor Morales, director de Blue Radio, quien insinúa sin pelos en la lengua que los restos encontrados en diciembre y enero en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, pudieron ser enterrados ahí por los familiares de los desaparecidos. ¿Será que a Néstor Morales se le olvida que la JEP y la Unidad de Víctimas Desaparecidas determinaron que La Escombrera es la fosa común más grande de Colombia? ¿Será que Néstor Morales no sabía que los restos humanos fueron encontrados a niveles de tierra que coinciden con el año 2004, lo que significa que fueron abandonados allí entre 2002 y 2003? ¿Será que Néstor Morales sabe que ya medio país se dio cuenta que su periodismo lo que busca es servirle a un sector político? Llevan años tildando de locas a las madres buscadoras de La Escombrera para que ahora venga el director de una de las emisoras más escuchadas de Colombia a revictimizarlas con un discurso negacionista, irresponsable, mezquino y lleno de crueldad. No les basta con pintar de gris su memoria, ahora quieren negarles esta victoria tras años de búsqueda. Porque sí, desde 2005 las madres llevan insistiendo que en La Escombrera están los cuerpos de sus familiares desaparecidos durante la Operación Orión. Sin embargo, el negacionismo que hoy vemos en personajes como Néstor Morales impidió que la búsqueda avanzara como debía avanzar. Y ahora que finalmente la historia les dio la razón, es increíble ver cómo este tipo de periodismo quiere sembrar dudas sobre la veracidad de estos hechos, cuando lo que debería estar haciendo es un despliegue mediático que no hemos visto hasta el momento para mostrarle al país que las cuchas siempre tuvieron la razón. Bueno, tremenda cantada de tabla que le pegan aquí al señor Néstor Morales con su periodismo prepago, ¿no? ¿Hasta dónde llegaremos con estos medios que intentan mentirnos todo el tiempo? Y es que démonos cuenta cómo también el periodista alternativo Hernán Muriel le cantó la tabla a uno de los representantes del uribismo en Medellín, sobrino de Fabio Valencia Cosio. El verdadero dolor que causan las mentiras, los antecedentes de sus clanes políticos es bárbaro. Escuchen y verán. Estás entonces obviando el clan político del que haces parte, en donde tu tío sí recibió hasta bienes de Don Berna. Dios mío, señor, sálvame. Don Berna, que dijo que participó precisamente en la Operación Orión. Casi que ni siquiera tendrías entonces en este caso capacidad política para conversar al respecto, porque tu propia familia estaría inmiscuida dentro de este crimen de guerra político. ¡Wow! Eso debió doler. Claro, el mural de Pablo Escobar en la Comuna 13 y en tantos otros lugares lo dejan, pero el mural en donde está el rostro de doña Margarita, que ella misma lo pintó, ese sí lo borran, me parece inaceptable. Bien, le traslado la pregunta, Hernán, ¿qué tan sólidas son estas afirmaciones que hace el alcalde en torno a que es una estrategia política y a la posibilidad de que incendien las ciudades políticamente hablando y de manera estratégica? John, a mí honestamente me preocupa y me entristece mucho, parce. Porque si estas personas que están aquí discutiendo con nosotros, cuando ven que nosotros nos hemos activado en la movilización social, inmediatamente lo lleva a inferir que es que nos mandó Gustavo Petro, que es que nos mandó Daniel Quintero, que es que esto obedece únicamente a fines político-electorales. A mí me gustaría preguntarles,
Las alrededor de 10 amenazas que he recibido desde el jueves que empezamos a activar el movimiento social provienen entonces de los opositores políticos a los que ellos hablan, que en este caso sería Álvaro Uribe y Fico Gutiérrez, en donde nos dicen explícitamente que van a venir a asesinarnos, que van a venir a tirarnos una bomba, que van a armar un plan pistola en contra de las personas de la Universidad de Antioquia. Digo inicialmente que me entristece porque precisamente Sebastián López está diciendo que él es presidente del Consejo, que él es concejal y no se da cuenta de la responsabilidad que tiene sus palabras. Si está pretendiendo hacer entender que las movilizaciones sociales obedecen a ideologías guerrilleras, como recién dijo en su anterior intervención, sabiéndose la guerrilla como un grupo armado ilegal, en consecuencia no estás, parce, incitando e incluso amenizando a que esas amenazas no solamente se profieran aún más, sino que se hagan realidad. Por favor, Sebastián, cuando vos intentás decir que nosotros tenemos ideología guerrillera, acudiendo a la ilegalidad, parece que estás entonces obviando el clan político del que haces parte, en donde tu tío sí recibió hasta bienes de Don Berna que dijo que participó precisamente en la Operación Orión. Casi que ni siquiera tendrías entonces en este caso capacidad política para conversar al respecto, porque tu propia familia estaría inmiscuida dentro de este crimen de guerra político. ¿O qué me decimos de Fabio Valencia Cosio si no fue quien amenazó a Jaime Garzón días antes de que fuera censurado, incluso en televisión abierta, y así se ha denunciado? Entonces, si vamos a hablar las cosas desde la ilegalidad, mirémonos en un espejo también, porque el clan político del que su persona proviene ha estado vinculado con narcotráfico y con paramilitarismo, e incluso casi que le deja a usted un conflicto de interés para venir a debatir al respecto. Bravo. Pero sigámoslo haciendo. Usted miente cuando dice, por ejemplo, que esto no se trata en últimas de que el graffiti, venga, es que el graffiti no necesita permiso para realizarse. Casi que el graffiti obtiene su legitimidad desde la incomodidad política. El graffiti como concepto en sí mismo es político, por lo que usted mismo admitió. Dijo que no quieren que toquemos los temas de debate que el país, en mi caso, en mi juicio, necesita como la escombrera. ¿Por qué? Yo le pregunto a John, por ejemplo, a Juan, a Edward y a Sebastián. ¿Vieron en este último mural pintado la figura de Álvaro Uribe Vélez? No está. Álvaro Uribe Vélez no está repintado en este mural. ¿Sabe qué se pintó? La figura del paramilitar que gracias a la fotografía y al trabajo periodístico de periodistas independientes como Jesús Abad Colorado en la Comuna 13 en la Operación Orión fueron capturados, y el paramilitar está señalando, comandando al ejército. Imagínense, un paramilitar comandando al ejército está señalando. Eso fue lo que se pintó. ¿Y cómo amaneció hoy el mural? Apagan al paramilitar. ¿Qué significa esto, parce? O sea, no es ni siquiera en defensa de Álvaro Uribe, no es ni siquiera en defensa de las paredes, porque los murales los dejaron. Es en defensa de lo que Sebastián López acabó de admitir, y es que quieren silenciar el debate público, porque el antónimo de la memoria no es el olvido, no es el debate, es el silencio. Y por eso quieren silenciar a la movilización social que se activó como respuesta al intento de censura que la alcaldía está perpetrando. Ahora, ustedes dicen que es que no se pueden pintar murales con mensaje político. Pero que yo recuerde, Creemos tiene murales en muchos barrios de la ciudad, y era el partido político de Federico Gutiérrez el que estaba instrumentalizando explícitamente a grafiteros y grafiteras en la ciudad de Medellín para que pintaran el logo de ese partido en diferentes vías públicas. Pero no, ahí sí se podía porque al alcalde le gusta. Sebastián, yo te hago una pregunta. Fico, por supuesto lo sabemos, y ojalá en academias como Bellas Artes discutan esto, no es un museólogo experto, e incluso nosotros en la academia lo hemos discutido. Ni los museólogos expertos pueden llegar a definir qué es y qué no es arte. ¿Qué harían ustedes si Petro sacara una resolución diciendo que todos los murales que se vayan a pintar tienen que ser aprobados por él inicialmente? ¿Ustedes saldrían a protestar o no? Yo también saldría a protestar, porque esas dinámicas dictatoriales nos devuelven a nosotros hace 70 años en el tiempo en la Europa, cuando estaban ocurriendo genocidios como el judío. Entonces, ¿por qué en este momento, como si actuaran como si fueran concejales de bolsillo? Por favor, parce, no son capaces de decirle a Federico: hey, Federico, pero es que nada más es una obra artística, es pacífica, parce. Yo mismo subí un video de la gente bailando, tocando tambor, el arte en todas sus formas. Eso es lindo, huevón, el sudor mezclándose con la pintura. Bien. ¿Y cuál fue el mensaje que nos escribieron? Que iban a tirar una bomba a esas personas y que las iban a exterminar. Cierro con esto, John, y gracias por el tiempo. Para Edward, ahí rápido. En Colombia, Edward, se han proferido medidas cautelares desde diferentes instituciones que protegen ni siquiera el mural, ni siquiera el graffiti, sino la memoria. La medida son las que dicen a las entidades territoriales, porque vienen de carácter nacional, que por favor no afecten los espacios de memoria de las comunidades y de las víctimas que se están expresando y que no pueden revictimizarlas. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? ¿En qué se están justificando? En el plan llamado Tacita de Plata, que además ha sido muy selectivo. Claro, el mural de Pablo Escobar en la Comuna 13 y en tantos otros lugares lo dejan, pero el mural en donde está el rostro de doña Margarita, que ella misma lo pintó, ese sí lo borran. Me parece inaceptable. Gracias por el tiempo, Jordi. Bien, nos queda poco tiempo. Tremenda cantada de tabla que le pegaron aquí al sobrino de Fabio Valencia Cosio. Lo dejaron de muerte lenta, ¿no?
Por otro lado, Angélica Monsalve amaneció también cantándole la tabla a la señora Vicky Dávila y le dijo, la candidata tratando de tapar la mierda que el gato nunca pudo tapar. La candidata pagando favores recibidos por la Fiscalía Barbosa y Mancera a costa de la desgracia del pueblo colombiano. Que nunca se nos olvide que la pendenciera candidata no hizo nada para buscar que haya justicia en el caso de Pacho Malo, donde se traficaba armas de guerra y cocaína por el puerto de Buenaventura, y que por el contrario buscaba con su micrófono dañar a quienes realmente tuvimos el coraje y la valentía de denunciar este delito en un país donde matan por un peso, ¿no? Donde la vida no vale nada y donde el mismo Estado muchas veces es cómplice. Démonos cuenta. Eso se llama... Jairo, antes, por favor, ¿quién es la fiscal o el fiscal que presentó y que la denunció a usted, que la vinculó con esto, que dice usted que no tiene las capacidades? Hombre, Vicky, uno en Colombia lo investigan con testigos directos de los hechos. Los testigos directos de los hechos es ¿no? quién lo vio, cómo lo vio y en dónde lo vio. No. La señora Angélica Monsalve se presenta con un documento y dice, ¿qué le contaron? En Colombia, perdóneme, eso se llama testigo de referencia. Pero que a ella le contaron una cosa gravísima, que tiene que ver con que la vicefiscal general de la Nación sabía de un servidor público que estaba realizando actos de narcotráfico y de armas en Buenaventura y que lo pretendí proteger. Falso. Primero porque yo no era el agente encubierto. Ella presentó lo que dijeron 2 agentes encubiertos. Pero fuera de eso, en este caso también se le olvidó decir los agentes encubiertos o los servidores que se reunieron con Monsalve que habían 2 narcotraficantes ya condenados por concierto para delinquir, donde dijeron cuál era la actividad ilícita con los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación que hoy afrontan un juicio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiénes son los narcos acá? Sí. ¿Y la fiscal tiene algo personal con usted? Claro. Se ha dedicado, ¿De qué se trata eso? Se ha dedicado a desprestigiar el nombre que tengo construido desde hace 30 años. Y entonces ahora la bandida soy yo cuando, perdóneme, ella es la que está presentando con testigos de referencia un hecho que ni siquiera es cierto. Y entonces la señora Monsalve se ha dedicado a recoger por todo el país quién tiene información que podamos judicializar a la vicefiscal. De eso yo tenía conocimiento, Vicky. Pero nunca me imaginé que iba a ser la construcción de una carpeta con un testigo de referencia. Eso es grave en Colombia. Y eso se volvió en Colombia, que no pasa nada porque eso ya se volvió como que se puede hacer sin ningún problema. La verdad en Colombia no se construye sobre la base de los pareceres de las personas, sino sobre la transparencia de la aplicación de la ley. Que no se les olvide que en Colombia hay código de procedimiento penal, hay código... Esta señora anda muy calladita, ¿no? Ya pasó un año casi prácticamente desde donde dejó la fiscalía y no ha habido ninguna investigación que la comprometa. Le pedimos también a la señora fiscal que la investigue, señores, porque estas denuncias no pueden quedar en el aire. Colombianos, hasta acá este video, por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias por escucharnos.